ahorita. No es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería de dar vergüenza. En esta ciudad asesinan a nuestras hijas dentro y fuera de las escuelas. ¡Ya basta, compañeras! Y si ven que estamos enojadas, ¿cómo chingados no voy a estar enojada? ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡La mató un maestro y lo están protegiendo! Antes de empezar este video, quiero decir que no pretendo expresar una opinión desde mi posición, digamos, de poder o de psicóloga como tal, sino desde un profundo sentimiento por el hecho de ser mujer, de vivir en México y de lo que estamos viendo que semana tras semana a la prensa saltan diferentes casos de feminicidios. Y esto en general me cuestiona mucho y me genera mucha ansiedad, porque lo primero que el feminicidio nos pone de frente a las mujeres es un mensaje muy claro, y es que yo puedo ser la siguiente víctima, mis amigas pueden ser la siguiente víctima, mi mamá puede ser la siguiente víctima. Eso es lo primero, digamos, que nosotras como mujeres nos conecta a la hora de ver esas noticias. Y también las estadísticas que, bueno, cada vez son más y más y más. En el año 2019, por ejemplo, se presentaron más de 900 casos de supuestos presuntos feminicidios, donde resaltan la Ciudad de México y el Estado de México como los lugares donde más se presenta violencia contra la mujer. Algo de las cosas que a mí me llaman la atención es la manera como los medios de comunicación cubren la noticia. Generalmente lo que hacen es utilizar títulos amarillistas, resaltar que la mujer andaba a ciertas horas en la calle o que se vestía de tal manera. Todos estos, digamos, estigmas que hablan de que la mujer es la culpable o es la víctima, se ponen muy en evidencia en la manera en cómo los medios de comunicación siguen retratando los feminicidios de las mujeres. Y es que los casos, por ejemplo, como el de Ingrid, que sucedió la semana pasada, que tuvo gran revuelo en las redes sociales, lo que vemos es estas etiquetas precisamente de por qué seguía con esta persona que la violentaba. El hombre que la mató es un supuesto monstruo, y es esta manera entonces de culpabilizar a la víctima. Perdón si repito mucho la palabra, pero es un elemento clave en la manera como se concibe a nivel social las muertes o los feminicidios de las mujeres. Sin embargo, si comparamos el caso de Ingrid con el de esta pequeña Fátima, que es la noticia que más resalta en esta semana, esos discursos de es que ella es la culpable no encajan aquí, y entonces nos muestran la cruda realidad de lo que es ser mujer y de lo que es ser una niña en un país como México y en Latinoamérica. Fátima estaba, digamos, en la calle a una hora en que podría decirse no es peligrosa, y estaba en un espacio donde estaba supuestamente protegida, que es el espacio de la escuela. Entonces estas etiquetas no es posible que las usemos para digamos, hablar del caso de Fátima. ¿Qué se entiende entonces por feminicidio? Para que empecemos a desglosar un poquito la problemática o este fenómeno tan doloroso. El feminicidio viene a raíz de las desigualdades de género, eso es lo primero a comprender, e involucra actos como violencia psicológica, violencia emocional, actos como golpes, mutilaciones, abusos, que tienen un elemento en particular, y es que no pueden suceder tanto en el espacio de la casa como en el espacio exterior. Lo pueden perpetrar personas que estaban cercanas a la víctima, como también extraños, y uno de los elementos es que es tolerado por el Estado. ¿Qué quiere decir eso de que es tolerado por el Estado? Como la manera en cómo las instituciones del Estado abordan los casos de feminicidio, podemos darnos cuenta que aunque haya presión internacional, aunque haya presión de los colectivos feministas y en general de diferentes grupos sociales, es
que es común que las mismas instituciones donde abundan muchos hombres se cuestione primero a la víctima y se minimice el hecho de que por ser mujer, entonces a lo mejor ella se lo buscó, es que porque estaba en la calle vestida de esa manera, a altas horas de la noche, ingiriendo alcohol. Es estos discursos constantes que utilizan los agentes estatales para no investigar los casos de las mujeres muertas. Les pongo un ejemplo. En los años en los que en la ciudad de Chihuahua hubo una ola de feminicidios, la CEDAW determinó que efectivamente en la ciudad de Chihuahua había un patrón específico en la manera en cómo se asesinaban las mujeres y también cómo se investigaba. Y lo primero que determinaron es que no, había una falta de respeto al derecho de ser tratado como igual ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de ser mujeres no se investigaban bien los casos y entonces habían, por ejemplo, falsificación de pruebas, irregularidades, demoras en las investigaciones, habían presiones sobre las madres y los familiares, se registraron amenazas en contra de activistas que, digamos, estaban promoviendo la justicia por estas mujeres que se asesinaron, y una serie de irregularidades desde los agentes estatales que siguen mostrando esta complicidad que hay de parte de los agentes estatales a la hora de investigar los casos de las mujeres muertas. Y al final del día, lo que esto provoca a nivel social, o el relato o el discurso que se sigue promoviendo, es que hay una permisibilidad y que es posible que se sigan muriendo mujeres, o se sigan generando feminicidios porque el Estado no está dispuesto a investigarlos. ¿Sí me entienden más o menos o comprenden cuál es la idea? Hay dos elementos claves, y es la estigmatización de la mujer y la culpabilización de las víctimas. ¿A qué se refiere la culpabilización de las víctimas? Pues que generalmente sucede con las madres. A las madres se les juzga y se les imponen todos estos prejuicios de, a ver, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo esta mujer, porque no, se nos hace muy raro, ¿cierto? Y seguramente estaba en algo y se lo merecía. Esta es la teoría o el lenguaje común que utilizamos todos, y que en alguna medida la mayoría hemos caído en esta necesidad de juzgar a la víctima. Y digamos que de manera muy personal, pienso, y yo considero que esto es algo que debemos cuestionarnos, que debemos empezar a ver qué tan naturalizado tenemos, uno, la violencia que se vive en México, y dos, la violencia que se vive en contra de las mujeres. Si no tienes algo más que decir que era culpa de ella, pues por favor absténganse de hacer un comentario. No estamos siendo conscientes del dolor, sobre todo, que viven las mamás, los familiares y las personas cercanas a las víctimas. Ellos cargan con el estigma de que su hija o de su familiar tenga que ser revictimizado desde las instituciones sociales y desde la misma sociedad, diciendo que algo hizo esta persona, que ella se lo ganó, que es que las mujeres seguimos siendo así o asá. No es justo que, digamos, a nivel social sigamos haciendo este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque al final del día la familia está asimilando un hecho que es traumático, algo que para ellos no tiene sentido, es una ruptura completa de la normalidad, sobre todo por lo atroz de la muerte. Los feminicidios implican mujeres mutiladas, destrozadas, sus cuerpos tirados en terrenos baldíos, en bolsas plásticas. Todo esto es un trauma, es algo que genera una disociación entre un antes y un después, y para la familia esto no tiene un sentido. El trauma, desde el psicoanálisis, por ejemplo, hablan que sume a la persona que lo está viviendo en una necesidad, su energía psíquica se concentra solamente en esto, en el tener que tratar de resolverlo, pero al mismo tiempo, digamos, no se le encuentra un sentido a esto cuando está unado a un tema de situaciones de violencia política, porque al final del día los feminicidios hacen parte de una estructura, un sistema social que sigue avalando que la mujer, por transgredir su rol, por salir del espacio privado, por hacer cierto tipo de cosas, merecía la muerte.
Y esto introduce otro de los tipos de traumas que se generan en este tipo de hechos, y es el trauma secuencial. Generalmente hay 4 aspectos que habla el trauma secuencial. El primero es que muchas de estas mujeres ya venían de contextos violentos o de situaciones como migración, habían estado expuestos a violencia doméstica, y digamos que había todo un contexto en el que estaban siendo violentadas. Lo segundo ya viene cuando la familia o la madre como tal encuentra a su hija o sabe que está muerta o está en ese proceso de búsqueda que le genera tanto dolor. El tercero viene con la impunidad por parte de las instituciones que se niegan a investigar a profundidad los hechos y que culpan a la madre o a los familiares por no haber cuidado a su hija ni haberla controlado. Y el cuarto es la permisibilidad. Siguen viendo mujeres que mueren a diario, siguen encontrando casos de chicas que están siendo revictimizadas o que están, digamos, desaparecidas, y esto es una forma de revivir el trauma constantemente, porque siguen, digamos, reexperimentando esta situación, porque se conectan, digamos, con lo que está pasando afuera. Y entonces también el trauma se puede leer desde una perspectiva psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que la vivencia de estas personas o de estas familias está producida por estructuras sociales que permiten que sucedan este tipo de cosas, y que lo que revive o mantiene el trauma es que siguen sucediendo feminicidios y siguen viendo que más mujeres mueren, lo que a la larga entonces se traduce en que es necesario acciones sociales, acciones colectivas y sobre todo del Estado que permitan de verdad generar una política de intervención sobre los feminicidios en el que no sigan siendo cómplices de lo que está pasando a las mujeres. Porque finalmente, como lo mencionaba al inicio del video, lo que el feminicidio nos plantea o lo que sentimos nosotros, sobre todo como mujeres, cuando vemos que cada semana están matando mujeres de forma abrupta y dolorosa, que las mutilaron, que las echaron en un terreno baldío, que las encontraron en una bolsa, ¿será que mañana voy a ser yo? Esa es la pregunta fundamental, y nos pone de frente con que no tenemos seguridad de andar en el espacio, y que la respuesta no es empequeñecernos, la respuesta no es mandarnos a un rincón de la casa donde nada nos suceda, porque incluso en el rincón de la casa puede llegar la violencia, como lo vimos en el caso de Ingrid, que fue asesinada por su esposo. Esta no es la respuesta, es algo que en mi opinión pienso que es una estupidez. Es una estupidez pensar que soy yo la única que me tengo que cuidar, que soy yo la única que tengo que decir no me voy a beber más de 2 copas, no voy a hacer aquello o lo otro porque me van a asesinar. Sí hay acciones de autocuidado que las mujeres hemos implementado, pero es desgastante saber que no tenemos las mismas condiciones que, digamos, que los hombres, por decirlo de una forma. Hay desigualdad de géneros hoy en día, sigue operando esto, y es necesario que empecemos a ver esto, ¿cierto? Y que entendamos que la misma familia está pasando por un proceso de trauma muy doloroso, por algo que les genera incertidumbre, que están frente a procesos de impunidad, porque el Estado no quiere responder, el Estado quiere revictimizarlos, y entonces no podemos caer en esto. Y aquí hay 2 aprendizajes claves o 2 reflexiones claves. Uno, si sigues diciendo que es culpa de la mujer por el tipo de pareja que eligió, por la ropa que vestía, porque se veía provocativa, porque salió a altas horas de la noche, es mejor que te guardes tu opinión. Definitivamente, pensando de esa manera, lo único que estás haciendo es justificando que ella se merecía la muerte, que al final del día esa es la permisividad de la que hablaba. Decir que por el hecho de ser mujer y por el hecho de estar haciendo cierta cosa se merecía la muerte. Segundo, la misma familia está pasando por un proceso de dolor, sí, pero eso no implica que los tengamos que ver como pasivos o solo víctimas. Muchas de las madres logran
convertir ese dolor que están sintiendo en lucha, en resistencia, en salir a las calles a dignificar no solo el nombre de su hija, sino el nombre de otras mujeres que también fueron asesinadas de manera violenta. Estas son unas de las acciones que de verdad tienen sentido, porque están poniendo de frente su dolor, lo están sacando al exterior, lo están gritando a los otros. Y si eres entonces de los que dice, qué pereza esas luchas feministas, qué pereza que se están tomando siempre las calles, pues también te sugiero que antes de dar esa opinión, veas el real significado de lo que hacen estas mujeres al salir a la calle, porque no se están quedando con el dolor que sienten ahí adentro, porque no es justo que lo hagan, porque ellas no son culpables de lo que está pasando. Es un sistema que sigue poniendo a la mujer por debajo, que le sigue diciendo que si ella transgrede su rol, que si ella sale del espacio privado a lo público, entonces merece que les pasen este tipo de cosas, y no es así. Entonces las víctimas y las mujeres en general tienen derecho de seguir visibilizando esto, porque las estadísticas siguen siendo alarmantes. Se te van a acabar las lágrimas. Lo que no se te tiene que acabar es la rabia, esa sed de justicia, porque el día que eso se acabe, hasta ahí vas a llegar. Y nuestras hijas se merecen justicia. Esto es lo que quería compartir, y de verdad es algo que me conmociona demasiado, que siento que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero que sí es necesario seguirlo hablando. Es increíble que el fin de semana pasado muchas activistas se hubieran tomado el Palacio Nacional protestando por el caso de Ingrid, y ya esta semana estemos hablando del caso de Fátima. Un crimen también brutal, doloroso, sobre todo porque era una niña, una pequeñita que apenas estaba empezando a vivir. Y porque es importante entonces hacernos las preguntas, como yo siempre lo digo. Cuestionarse es un proceso fundamental de la vida, y más que poner el dedo para señalar, es revisar cuáles son las creencias que he fundado, cuáles son los discursos que hoy me sigo creyendo, que avalan que la mujer se siga poniendo en la posición de ella se lo merecía, porque eso es un estigma al final del día, es una manera de justificar y de ver a la mujer como por debajo, como aquella que no merece justicia, que no merece ser reparada, que su nombre tiene que ser manchada porque se lo merecía. Y no es así. Todos tenemos el derecho a ser tratados como iguales ante la justicia, ante las leyes, y eso es lo que se está violentando hoy en día en México, que hay irregularidades en los casos. Seguimos escuchando que las familias dicen, es que no se actuó a tiempo, es que no me prestaron atención, es que la pudieron haber encontrado viva, es que porque no lo hicieron, no quisieron hacerlo. Y eso se tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, si no vamos a seguir siendo testigos todas las semanas de la violencia en contra de la mujer. Y pues nada, espero que si el video les gustó, lo compartan, me regalen un like, se suscriban a mi canal y me dejen sus comentarios. Espero que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima.